Al iniciarse el siglo XIX, la guerra contra la invasión francesa originó en España una profunda crisis del antiguo régimen. El proceso bélico desmoronó todas las instituciones de la monarquía absoluta de los Borbones y abrió paso a las nuevas ideas liberales. La reacción de la monarquía de Carlos IV frente a la Revolución Francesa fue declarar la guerra a Francia, entre los años 1793 y 1795, temerosa de la expansión por España de las ideas liberales. La guerra fue un fracaso y a partir del año 1799 Manuel Godoy, el ministro más influyente, dio un giro radical a la política exterior. Se alió con Napoleón para enfrentarse a Gran Bretaña y autorizó al ejército francés a atravesar España para atacar a Portugal. En el año 1808, el descontento de parte de la población por las decisiones de Manuel Godoy provocó el estallido del motín de Aranjuez, que forzó la dimisión del ministro y la abdicación del rey en su hijo Fernando VII. Ante la situación, Napoleón decidió convocar a Carlos IV y a Fernando VII en la ciudad francesa de Bayona, donde les hizo abdicar y aceptar el nombramiento de su hermano José Bonaparte como nuevo rey de España. Las abdicaciones de Bayona dejaron un vacío de poder, ya que el rey José I no gozó nunca de la aceptación de los españoles. Por ello, en el año 1810, la Junta Central convocó una reunión de Cortes en la ciudad de Cádiz, el único territorio no ocupado por los franceses. Con enormes dificultades, se reunieron representantes de todos los territorios y la mayoría defendieron las nuevas ideas del liberalismo, imponiendo sus opiniones al sector absolutista. La primera decisión tomada por las Cortes fue revolucionaria. Todos los presentes, con independencia de su origen, se reunían en una única asamblea y su voto tenía el mismo peso. Esa nueva Cámara se erigió, por tanto, en representación de la nación española y redactó una constitución, aprobada en el año 1812, que redactó los principios básicos del liberalismo político: soberanía nacional, división de poderes, sufragio universal masculino y amplia declaración de derechos. Las Cortes de Cádiz aprobaron también unas leyes destinadas a abolir el antiguo régimen: supresión de los señoríos, abolición de los gremios, supresión de la Inquisición, igualdad de todos los españoles frente a la ley y frente a los impuestos. Pero la situación bélica impidió aplicar todo lo legislado en Cádiz. Frente a los liberales que impulsaron las Cortes y la Constitución, los antiguos privilegiados deseaban recuperar sus privilegios. Las abdicaciones de Bayona y el nombramiento de José Bonaparte como rey de España provocaron la rebelión popular, y el 2 de mayo de 1808 el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas francesas. Su ejemplo fue seguido en muchos otros lugares, lo que provocó un movimiento de resistencia popular. Se crearon juntas para dirigir la resistencia, coordinadas por una Junta Central Suprema, mientras los grupos de patriotas se organizaban en guerrillas para hostigar a los franceses. La negativa de las ciudades a rendirse ante los franceses también influyó en el desgaste de las tropas invasoras. El curso de la guerra cambió en el año 1812, cuando la campaña de Rusia obligó a Napoleón a desplazar parte de su ejército a aquel país. La ayuda ofrecida por las tropas británicas resultó decisiva para que, a finales del año 1813, los franceses empezaran a abandonar el territorio español. Ese mismo año se firmó el Tratado de Valenciennes, por el que Fernando VII recuperaba la corona y Napoleón retiraba sus tropas de España. Fernando VII, llamado el Deseado, regresó a España en el año 1814. Los liberales pretendían que el monarca jurase inmediatamente la Constitución de 1812, pero los absolutistas presionaron para que restaurase el absolutismo y derogase toda la legislación liberal de las Cortes de Cádiz. El rey, convencido de la debilidad de los liberales, impulsó un golpe de Estado mediante el cual clausuró las Cortes y anuló la Constitución. En los meses siguientes se produjo la restauración de todas las antiguas instituciones y se restableció el régimen señorial. Era la vuelta al antiguo régimen. Muchos liberales fueron detenidos y otros tuvieron que exiliarse o a pasar a la clandestinidad. Con el apoyo de los sectores más liberales del ejército, los opositores del absolutismo organizaron muchas sublevaciones militares, la mayoría de las cuales fueron reprimidas y significaron la ejecución de muchos de sus dirigentes y colaboradores. En el año 1820, en un pueblo de Sevilla, logró triunfar un pronunciamiento protagonizado por el coronel El Riego, inaugurando así el trienio liberal. El rey se vio obligado a acatar la Constitución de 1812, decretar una amnistía y convocar elecciones. Las nuevas Cortes, integradas por una mayoría de diputados liberales, restauraron gran parte de las reformas de Cádiz, aboliendo el régimen señorial, liberalizando la industria y el comercio, etc. También se creó la Milicia Nacional, que era un cuerpo de voluntarios armados que defendían el orden liberal. Pero este proceso reformista no contaba con la simpatía de Fernando VII, y este pidió ayudas a las potencias europeas para restaurar el absolutismo. La Santa Alianza encargó a Francia la intervención militar en España, y en el año 1823 los llamados 100.000 hijos de San Luis entraron en España
derrotaron a los liberales y repusieron a Fernando VII como monarca absoluto. La vuelta al absolutismo supuso una gran represión contra los liberales y significó la destrucción de toda la obra legislativa del trienio liberal. Pero los gobiernos de Fernando VII se mostraron incapaces de dar solución a los graves problemas que tenía que afrontar el país. En primer lugar, existía una difícil situación económica. La guerra contra los franceses había debilitado enormemente la economía y dejado la hacienda en bancarrota. Además, la independencia de las colonias americanas privó a las arcas del Estado de una importante fuente de ingresos. Entonces era imprescindible una reforma fiscal que obligase a los privilegiados a pagar impuestos. Pero estos eran los principales defensores del absolutismo y el rey no podía atacar sus intereses sin perjudicar los suyos propios. En segundo lugar, se produjo el conflicto dinástico. Fernando VII había tenido solo hijas y la ley sálica impedía a las mujeres reinar en España. Para garantizar el trono a su hija mayor Isabel, el rey dictó la pragmática sanción, que derogaba la ley sálica. Muchos absolutistas no aceptaron el cambio y defendieron que el trono correspondía al príncipe Carlos, hermano del rey. A finales del reinado de Fernando VII se hizo evidente la crisis del régimen absolutista y la necesidad de reformas en profundidad. En las décadas iniciales del siglo XIX se produjo la independencia de la mayoría de las colonias americanas. Este proceso contribuyó a acelerar los problemas económicos y el desprestigio político de la monarquía de Fernando VII. A principios del siglo XIX, el malestar en las colonias, desde hacía décadas, estalló en forma de guerras de independencia. Varios factores contribuyeron a ello: la difusión de las ideas ilustradas y de los principios de libertad e igualdad promovidos por la Revolución Francesa, el éxito de la revuelta de las colonias británicas de América del Norte, que acabó con la proclamación de independencia de Estados Unidos en el año 1776, y el descontento de la burguesía criolla, de raza blanca pero nacida en América. Los criollos veían a España como un freno para la economía americana, ya que obstaculizaba el comercio e imponía fuertes cargas fiscales. Además, aunque gozaran de un considerable poder económico, estaban marginados de la vida política y administrativa de las colonias. El estallido de la Guerra de la Independencia en España suscitó la formación de juntas de resistencia armada. También en las colonias americanas, que tampoco acataron la monarquía del hermano de Napoleón, José Bonaparte. Pero estas juntas pronto se convirtieron en organismos de poder que pretendían actuar al margen de España. Los miembros de las juntas eran criollos que sustituyeron a las autoridades españolas y se negaron a aceptar la autoridad de la Junta Central Suprema. Los focos más importantes de secesión se originaron en Venezuela y en el Virreinato de La Plata. Paraguay y Argentina fueron las primeras naciones en independizarse. En el año 1814, tras el fin de la guerra contra los franceses, las tropas españolas consiguieron restablecer momentáneamente el dominio sobre las colonias. Pero la insurrección se generalizó de nuevo a partir del año 1816, independizándose Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, México y toda Centroamérica. Es decir, que España perdió todas sus colonias, excepto Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Las nuevas repúblicas americanas nacieron con graves problemas, ya que los jefes militares de las múltiples repúblicas se consolidaron en el poder y entonces el ejército tenía mucho peso político. Por otro lado, se olvidaron las necesidades de la población indígena, de la población negra y de las clases populares, habiendo así grandes desigualdades sociales y económicas que dieron lugar a conflictos y a tensiones sociales. La sociedad colonial americana presentaba una doble jerarquía, la social y la étnica. En la cúspide de la pirámide estaban los blancos de origen español y los criollos, seguidos de una clase media de mestizos, después iban la mayoría de indígenas y en la parte más baja se situaba la población negra, en ocasiones esclava. A la muerte de Fernando VII, su hija y heredera Isabel tenía solo 3 años. Los sectores más absolutistas apoyaron los derechos al trono del hermano de Fernando VII, don Carlos. Para defender los derechos de su hija, su madre María Cristina, que era la regente, buscó el apoyo de los liberales. Se inició así una guerra civil entre los carlistas y los isabelinos que bajo la forma de un conflicto dinástico significaba el enfrentamiento entre absolutistas y liberales. Los partidarios del carlismo eran la nobleza agraria, el clero y los campesinos del nordeste español. Defendían el antiguo régimen, con monarquía absoluta, preeminencia social de la Iglesia Católica y conservación de los fueros y de las formas de propiedad tradicional de la tierra. Frente a ellos, los isabelinos presentaban un conglomerado de intereses. La propia monarquía y la nobleza cortesana tenían como interés esencial la defensa del trono y de sus privilegios.
pero vieron en la unión con los sectores liberales la única forma de enfrentarse al carlismo. Al frente isabelino se unieron también las clases populares urbanas, el campesinado del centro y del sur peninsular y la burguesía, que eran partidarios de un cambio de régimen basado en las ideas del liberalismo, como monarquía constitucional, libertad de la propiedad y movilidad social. La guerra empezó en el año 1833 y finalizó en el año 1840. Los focos más importantes de la insurrección carlista surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia. Pero los carlistas no consiguieron ocupar ninguna ciudad importante y el ejército liberal impuso claramente su dominio. El convenio de Vergara puso fin a la guerra, pero el carlismo se mantuvo a lo largo de casi todo el siglo XIX. Los liberales se hallaban divididos en dos facciones: los moderados, que eran partidarios de las reformas más limitadas, y los progresistas, que querían desmantelar toda la estructura del antiguo régimen. En medio de la guerra carlista, para contar con el apoyo de los liberales, María Cristina impulsó la formación de un gobierno liberal. Primero intentó hacerlo con los moderados, pero una serie de levantamientos militares y populares la forzaron a llamar a los progresistas al gobierno. Entre los años 1835 y 1837, los progresistas, encabezados por Mendizábal, implantaron un régimen liberal. Un conjunto de leyes permitieron la disolución del régimen señorial, la desvinculación de la propiedad y la desamortización de las propiedades del clero y de los ayuntamientos, liberalizándose así la propiedad agraria. Otras leyes decretaron la supresión de las aduanas interiores y de los gremios. Este proceso culminó con la Constitución de 1837, que inauguró un largo periodo de monarquía parlamentaria en España. El nuevo texto reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales, pero el sufragio era censitario y la corona tenía el derecho a vetar las leyes y a disolver el Parlamento. En el año 1837, los moderados, con el apoyo de María Cristina, accedieron al gobierno e intentaron dar un giro conservador al proceso de revolución liberal. Un movimiento de oposición se alzó contra la regente, que se vio obligada a dimitir en el año 1840. El progresista general Espartero fue nombrado regente, pero las medidas librecambistas que perjudicaron a la naciente industria española y el autoritarismo con el que gobernó le valieron la oposición de buena parte del país. En el año 1843, Espartero dimitió y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina. Durante el reinado de Isabel II, el Partido Liberal Moderado estuvo, con breves excepciones, al frente del gobierno, con el apoyo de la monarquía. En esa etapa se consolidó el liberalismo en España, pero con un carácter conservador y centralista. Así impusieron el sufragio censitario, en el que solo podían votar las personas más ricas, es decir, el 1% de la población. Además, la corona tenía un gran poder político, las libertades estaban limitadas, la administración del Estado estaba configurada de forma centralista y autoritaria, y el ejército continuó teniendo una enorme influencia, ya que todos los grupos recurrían a él para organizar pronunciamientos que intentasen hacerse con el poder. El nuevo régimen se apoyaba en los grupos poderosos, es decir, en la Iglesia, en la aristocracia y en la burguesía conservadora. Todos ellos aceptaban el nuevo orden liberal para frenar el carlismo, pero querían mantener intacto su predominio social y alejar del poder a los sectores progresistas y populares. En los 10 primeros años de la mayoría de edad de Isabel II, y bajo los impulsos del general Narváez, se promulgó la Constitución de 1845, que establecía un sufragio muy restringido y una soberanía compartida entre el rey y las Cortes. También se firmó un concordato con la Santa Sede que configuraba un Estado confesional. La administración estatal y municipal fue reorganizada desde una óptica uniformista y centralizadora, para lo cual se fortalecieron los gobiernos civiles y militares en cada provincia. Solo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales ante el temor al carlismo. Otras reformas moderadas fueron la de Hacienda, que centralizó los impuestos en manos del Estado, y la elaboración de un código penal, que unificó las leyes anteriores. También se disolvió la Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil para mantener la ley en el medio rural. En el año 1854 triunfó un pronunciamiento militar, apoyado por progresistas y moderados descontentos, que habían fundado la Unión Liberal. Así, entre los años 1854 y 1856, fue un bienio progresista en el que los progresistas de Espartero intentaron realizar reformas económicas y restaurar los principios del régimen constitucional del año 1837. Así se llevó a cabo una nueva desamortización, que afectó a los bienes de los ayuntamientos, y también se impulsó la construcción del ferrocarril. La última etapa del reinado de Isabel, entre los años 1856 y 1868, fue de alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal.
En esa etapa se impulsó una política colonialista, sobre todo en Marruecos, en la Guerra de África del año 1859. En el interior, la actuación del gobierno fue muy autoritaria y ejerció una fuerte represión. La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos, como los demócratas, que defendían el sufragio universal masculino, y los republicanos, que querían abolir la monarquía. A lo largo de 6 años, se intentó la construcción en España de un régimen democrático. Esto significaba superar el liberalismo conservador de la etapa anterior e introducir los principios democráticos. A partir del año 1876 se produjo una grave crisis económica, agrícola, industrial y financiera, que unida al desgaste político del régimen isabelino desencadenó una revolución contra la monarquía. Los sublevados fueron aquellos grupos marginados del poder. Estos eran los unionistas, los progresistas y los demócratas, que se unieron para presentar una alternativa al sistema basada en la democratización de la vida política y en la recuperación económica. El movimiento, encabezado por el militar progresista Prim y por el militar unionista Serrano, estalló en el año 1868 en Cádiz. El pronunciamiento fue seguido por revueltas en las principales ciudades, donde se formaron las juntas revolucionarias. Las tropas fieles al gobierno y a la reina fueron vencidas en Alcolea e Isabel II marchó hacia el exilio. Se formó un gobierno provisional reformista, a cuyo frente se colocaron los militares Prim y Serrano. Se reconocieron los derechos fundamentales y el sufragio universal masculino, se reformó la enseñanza y se democratizaron los ayuntamientos. Finalmente se eligieron unas nuevas Cortes, que aprobaron la Constitución de 1869 de carácter democrático. La Constitución de 1869 establecía la monarquía como forma de gobierno, y hubo que buscar un rey entre las dinastías europeas. El elegido fue el demócrata italiano Amadeo de Saboya, que llegó a España a finales del año 1870, pero Amadeo contó siempre con la oposición de los moderados, los carlistas y la Iglesia, que se mantuvieron fieles a los Borbones. Por su lado, muchos demócratas se proclamaron republicanos, y algunos promovieron insurrecciones a favor de la República. Además, el nuevo rey tuvo que hacer frente al estallido de dos conflictos armados, una insurrección en la isla de Cuba y una nueva guerra carlista, que se inició en el año 1872. Falta de apoyos y con demasiados problemas que resolver, Amadeo de Saboya renunció al trono a principios del año 1873. Tras la abdicación del rey, las Cortes españolas votaron por una gran mayoría la proclamación de la República, pero ese resultado no reflejaba un apoyo real a la nueva forma de gobierno, ya que la mayoría de diputados de la Cámara eran monárquicos. La República nació, pues, con escasas posibilidades de éxito. Aún así, fue recibida con entusiasmo por los sectores populares de las ciudades. Los republicanos tenían un amplio programa de reformas sociales y por primera vez se pretendió organizar el Estado de forma federal, repartiendo las competencias legislativas entre el gobierno federal, las 15 repúblicas federadas y los municipios. Pero la República tuvo que enfrentarse a un gran número de problemas. Las guerras carlista y cubana crecieron en importancia, las divisiones entre los propios republicanos dificultaron la actuación de los gobiernos y finalmente los republicanos más radicales precipitaron revueltas sociales y levantamientos como el de Cartagena, que se proclamó cantón independiente. Además, los monárquicos no aceptaron el régimen republicano y empezaron a organizarse para restaurar la monarquía en Alfonso, el hijo de Isabel II. A principios del año 1874, un golpe de Estado protagonizado por el general Pavía disolvió las Cortes y entregó la presidencia del Ejecutivo al general Serrano. Este intentó estabilizar un régimen republicano de carácter conservador y presidencialista, pero la base social que podía apoyarle había optado ya por el regreso de la monarquía. A finales del año 1874, el hijo de Isabel II, Alfonso de Borbón, fue nombrado rey de España. La restauración monárquica fue recibida con satisfacción por los grupos conservadores, que esperaban que la monarquía les devolviera el control político y económico del Estado y garantizara el orden social. El nuevo sistema político, configurado por Antonio Cánovas del Castillo, tenía un carácter claramente conservador y se fundamentaba en un sistema parlamentario liberal, pero escasamente democrático. Existían dos grandes partidos. El Partido Conservador, que liderado por Cánovas, era partidario del inmovilismo político y defendía a la Iglesia y el orden social, y el Partido Liberal, que liderado por Práxedes Mateo Sagasta, defendía un reformismo más democrático, laico y social. Ambos eran partidos formados por gente poderosa, que coincidían ideológicamente en la defensa de la monarquía,
de la Constitución, de la propiedad privada y de un Estado centralista y uniforme. La estabilidad del sistema vino favorecida por la redacción de la Constitución de 1876, que presentaba un claro carácter moderado. También contribuyó el fin de la guerra carlista y de la insurrección cubana. Conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para alternarse en el ejercicio del poder, controlando la vida política española. Ello fue posible porque llegar al gobierno no tenía nada que ver con ganar las elecciones, sino con ser el partido escogido por el rey para formar gobierno. Esta situación era posible debido a un sistema electoral corrupto que manipulaba las elecciones y no dudaba en falsificar actas o comprar votos. Además, se utilizaban todo tipo de prácticas coercitivas sobre el electorado, valiéndose de la influencia política y del poder económico que los caciques ejercían sobre el conjunto de la sociedad, sobre todo en las zonas rurales. Agentes disfrazados de paisanos votaban a nombre de personas que ya habían fallecido. El afianzamiento de un Estado centralizado y uniformista provocó la emergencia de movimientos nacionalistas. En Cataluña, un movimiento en defensa de la lengua y la cultura catalanas dio paso al surgimiento de organizaciones políticas que demandaban la autonomía. En el País Vasco, la abolición de los fueros después de la Guerra Carlista generó un movimiento de protesta que culminó en la creación del Partido Nacionalista Vasco. Y en Galicia, el galleguismo se mantuvo durante muchos años como un movimiento cultural, pero con pocas repercusiones políticas. En el año 1895 estalló una nueva insurrección en Cuba, debido a la negación de la administración española a dotar de autonomía y a reducir el control económico ejercido desde España. Además, Estados Unidos apoyaba a los insurrectos a causa de los aranceles que impedían el comercio, sobre todo de azúcar. El fin del conflicto llegó en el año 1898, cuando Estados Unidos declaró la guerra a España tras el supuesto hundimiento de un acorazado americano en el puerto de La Habana. Después de una corta guerra, España fue derrotada y perdió sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La derrota del año 1898 frustró a la sociedad y a la clase política española, y en consecuencia surgieron movimientos regeneracionistas que pedían una verdadera democratización del Estado y el fin del caciquismo y de la corrupción. Y eso es todo. Un saludo.